Ya. Muy bien. Bueno, retomando, estamos con este desafío. No sé si alguno de ustedes quiere levantar su manito virtual y decirme si lograron descifrar o no el código. Por ahí me hacen unas señas, no. Por allí me hacen otras señas. Voy a pasearme por aquí a ver quién ha logrado. No, me escribe Moreli. Por ahí están muertos de la risa. Ya. Bueno, ¿cuál es la intención de... Volvemos a nuestra pantalla compartida. ¿Cuál es la intención de este código secreto o cuál es el objetivo de esta diapositiva? Bueno, una angustia como esta que usted en este momento está sintiendo, yo porque fui quien lo hice, sí sé que dice el mensaje, porque lo hice justamente adrede. Y bueno, finalmente les voy a dar la clave. Em, en su mayoría, todas las palabras que están en pantalla comienzan y terminan por la letra que comienza y termina esa palabra. Y las otras letras están desordenadas. O sea que si usted se toma su tiempo de ver la primera y la última y de las que están entre la primera y la última, comenzar a hacer juego entre ellas, usted va a descifrar qué dice allí. Le dije la mayoría porque en las últimas palabras, ya no, en algunas de las últimas, no seguí con esa misma metodología, sino la cambié para confundirlos. Bueno, algo como esto es lo que experimentan las personas que tienen dislexia, ¿sí? ¿Y qué es la dislexia? De seguro cada uno de ustedes tiene una idea profunda, otros tendrán una idea media, otros tendrán una idea vaga, a otros les ha llamado la atención el tema y han leído, otros de pronto simplemente lo que escuchan, pero generalmente o en la mayoría de los casos ustedes tienen una idea de qué es la dislexia. ¿Sí? Vemos esa niñita allí pensando, tratando de, wow, aquello que le presenté yo antes todavía la tiene preocupada. Y yo les traigo esta definición que es la que nos ofrece la Asociación Internacional de Dislexia. Y dice así, bueno, la dislexia es un trastorno específico de aprendizaje. Y yo quiero que ustedes tengan ahí sus apuntes, como los tengo yo. Estos son mis apuntes. Estudié muchísimo, estudié con este bolígrafo rojo para motivarme un poquito más a seguir leyendo. Bueno, generalmente cuando uno habla de los temas que le gustan, que le apasionan, aprender es un paseo, pero cuando es algo que preocupa, que frustra, definitivamente es un trago muy amargo, ¿no? Seguimos. Quiero que tome papel y lápiz. ¿Para qué? Bueno, para que estas palabras claves que yo les voy a ir diciendo, ustedes las escriban con su puño y letra. La dislexia es un trastorno específico de aprendizaje con base en el lenguaje. Número dos. Ahora bien, la dislexia se refiere a un conjunto de síntomas que causan que las personas tengan dificultades con destrezas específicas del lenguaje, particularmente con la lectura. Entonces allí, en esa definición, hay como unas tres ideas clave. Es un trastorno específico de aprendizaje, tiene su base en el lenguaje, ¿m? Y presenta dificultades específicamente con la lectura. Nos vamos acercando a donde realmente yo quiero que nosotros lleguemos. Bueno, profundizando un poco más, entendiendo, antes me dijeron que es un trastorno específico del aprendizaje. Yo me pregunto, esto nada más tiene que ver con Sol, porque Sol estudió en un momento de su vida una carrera que tiene que ver con la docencia. Esto nada más tiene que ver con los psicólogos. Esto nada más tiene que ver con los padres que son los que están preocupados o preocupadas porque el niño no aprende a leer. Es importante nosotros resaltar. ¿Por qué un Día Internacional para la Dislexia? Porque el 10% de la población tiene dislexia. De cada 10 personas, una tiene dislexia.
Posiblemente en este grupo de personas que estamos hoy aquí reunidos, tiene que haber alguien o alguien que conoce, tiene un familiar con dislexia. De pronto nunca fue diagnosticado, nunca se identificó, pero existe esta condición. Y es que es una condición agobiante que puede llegar a ser frustrante y de la parte emocional vamos a hablar un poco más adelante, porque es eso, se frustra la persona porque intenta leer, pero no puede, o lee demasiado lento y no comprende, ¿ya? Vamos a profundizar un poco más en el concepto. Antes me dijeron que es un trastorno específico del aprendizaje. Bueno, sí, ya entiendo eso. No hay mucha dificultad. Pero ahora me dicen que es un trastorno del neurodesarrollo. Perdonen que me fui a la otra. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto, neurodesarrollo? ¿Qué implica? ¿Y quién o qué grupo del conocimiento, dónde me hablan a mí de eso? Bueno, eso está registrado en el muy famoso DSM-5, que están las letras en mayúscula en la parte de abajo. DSM-5 en números romanos, V en números romanos es 5. ¿Ya? En ese que llaman DSM-5, donde les comento, está la depresión, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, donde comparten espacio, no queriendo decir que sean de la misma naturaleza o que tengan las mismas características. En ese manual nos dicen a nosotros que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje y también me aclaran que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué será esto? ¿Pero qué significa que es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Qué implica? Bueno, cuando a mí me dicen neuro, yo enseguida pienso neuronas. Neuronas, enseguida me voy al sistema nervioso. Y yo no pretendo que esto sea una clase de neuroanatomía. No, yo no pretendo que esto sea una clase de neuroanatomía. Estos son informaciones generales, son pinceladas, son acercamientos para todos ustedes que si están aquí es porque quieren seguir ayudando, quieren seguir aprendiendo y les interesan estos temas para profundizar. Quizás para ayudar a su sobrinito, al vecinito, al hijo de la amiga, a mi primito y quién sabe si hasta ustedes mismos pueden identificarse en este grupo de personas. ¿Qué significa que es del neurodesarrollo? Comienza a temprana edad. Por eso es que allí yo elijo una imagen desde un bebecito que está gateando, apenas tiene su cabecita levantada, hasta un niñito que ya está haciendo como el Spider-Man. ¿Ya? Eso quise yo transmitir con esa imagen de neurodesarrollo. Pero, ¿qué son estos trastornos del neurodesarrollo? Bueno, dicen que son grupos de afecciones con inicio en el periodo de desarrollo. Y ojo, ojo, se manifiestan antes de comenzar la escuela primaria. En su país, ¿a qué edad se comienza la escuela primaria? ¿A los 6? ¿A los 7? ¿A los 5? Estamos en en esas edades muy parecidos, de manera muy similar. Antes de comenzar esa escuela primaria, ya comienzan a darse las primeras señales de dislexia. ¡Wow! ¿Qué más me dice el DSM-5 sobre estos trastornos del neurodesarrollo? Vamos a hacer un poquito de conexión antes de continuar. Dislexia, trastorno de aprendizaje, y este trastorno de aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo. Y esto tenemos que entenderlo, porque hablar de dislexia es hablar del cerebro, porque ¿saben ustedes quién lee? El cerebro, no nuestros ojos, ¿ok?
Pues bien, ¿qué más nos dice? Bueno, que estos trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por un déficit, está por debajo, en algún área del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Entonces ahora miren cómo nos vamos acercando en nuestra definición. Me dicen que hay un área del desarrollo que está por debajo. Cuando hablamos de dislexia, esa área del desarrollo que está por debajo, oído al tambor, como me decía a mí mi maestra, es el área del lenguaje. Hay un dato estadístico de que el 75% de los niños que presentan aparición tardía en el habla o problemas en el habla, dificultades en el lenguaje, van a ser más propensos a presentar dislexia en los años posteriores. Un 75% de esos niños, no todos, no me están diciendo el 100, me dicen que el 75%. Entonces, ojo, prestamos atención si mi niño de 1 año, de 2 años, no habla o habla y no se le entiende nada y es posible que tenga que llevarlo con un terapeuta del lenguaje, con un logopeda, para que me le haga una evaluación y una intervención. Y hay que estar pendiente porque después viene el gran proceso de la lectura, que es hermosísimo, que quiero explicárselo así de manera muy sencilla en este webinar para que todos podamos comprender qué pasa en ese cerebro cuando leemos. Vamos a seguir. Y yo soy un poco fastidiosa, yo reitero y hago énfasis para que no se nos olvide. Recuerden que yo les dije papel y lápiz, bolígrafo y lápiz. ¿Ya? Está bueno ser digital, pero no podemos dejar nuestra actividad grafomotora de un lado totalmente, porque la necesitamos. Dicho esto, dislexia, trastorno de aprendizaje, trastorno del neurodesarrollo, 10% de la población lo presenta, comienza en edad temprana. Casi siempre antes de la primaria ya se observan manifestaciones de este problema, hay déficit en algún área del desarrollo y esto influye, como dice allí en pantalla. Si ven la última línea, personal, social, académico u ocupacional. Allí no dice, nada más es en la infancia. Por eso es que yo en mi portada coloqué una imagen de un niño y una imagen de una persona adulta. Seguimos. Profundizamos un poquito más y esto es lo que nos presenta a nivel científico. El DSM-5 es un instrumento científico elaborado por grandes psicólogos a nivel mundial, los mejores, si se quiere, eminencias desde el punto de vista también médico, y finalmente ellos vacían estas características o estos síntomas de la dislexia. El término dislexia no lo van a conseguir como tal ya, dislexia, sino la dislexia es lo mismo que trastorno específico del aprendizaje. Ese número se consigue allí tal cual, el 66, y con dificultades en la lectura y ese otro número que está allí debajo. Yo se los coloco como manera de información general, aunque tampoco es que es necesario que ustedes van a memorizar esos números que yo les coloqué allí, a menos por supuesto que ustedes sean en este momento ustedes son estudiantes de psicopedagogía, son estudiantes de psicología y bueno, de pronto no han llegado a estas asignaturas todavía y quieren seguir investigando, pues ahí lo tienen. Pero en fin, ¿qué nos dice el DSM-5 sobre la dislexia? Bueno, nos dice que debe presentar esta persona dificultades en qué? En la precisión, en la lectura de palabras, escúchase bien, dificultades en la velocidad o fluidez de la lectura y dificultades en la comprensión de la lectura. Entonces, me pregunto, ¿nada más es que lee lento? ¿Nada más es que no puede leer esa palabra larga? ¿Nada más es que no comprende? No. Estos tres
estas tres manifestaciones están presentes, alguna quizás en un grado mayor que otra. De pronto lee palabras, pero su problema es en la velocidad. Quizás tiene una velocidad promedio, pero su mayor desafío, su mayor reto es en la comprensión, ¿ya? También cabe acotar que hay niveles de gravedad de esta situación: leve, moderado o grave, ¿ok? Leve, moderado o grave, dependiendo. Es importante decirles que para que se llegue a un diagnóstico de dislexia, ¿quiénes hacen el diagnóstico de dislexia? Bueno, por supuesto los padres van a estar preocupados porque ellos van a estar sufriendo en casa, el niño no avanza, el niño no progresa, el niño o la niña no progresa, no avanza. Recibo quejas constantes de la escuela y yo, por supuesto, también me doy cuenta que esto está afectando el aprendizaje. Bueno, ¿quiénes son los implicados? Por supuesto, los docentes están allí implicados directamente. También, dependiendo del país donde usted se encuentre, los psicopedagogos están totalmente formados para abordar este tipo de situaciones y los psicólogos, ¿ya? Esto no es un tema de que yo voy a ir al médico, que si yo llevo a mi niño al pediatra y le hago la acotación al pediatra, por supuesto el pediatra me va a orientar y me va a derivar con el especialista que se necesite, ¿sí? Están también de alguna u otra manera involucrados los especialistas en el lenguaje, por supuesto, también. Es cuestión del abordaje multidisciplinario, o sea, intervenimos varios para que la situación pueda mejorar. Pero acuérdense que a pesar de que en mi intervención, en algún momento yo me vaya siempre hacia niños, recordemos, y yo misma debo recordarme, que esto no es solo un tema de niños. Como es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno, es una condición que tiene una base neurobiológica, por eso es del neurodesarrollo, quiere decir que yo voy a tener esta condición toda mi vida. Pero no es que el pronóstico sea negativo. Sí, hay un diagnóstico, una intervención efectiva y por supuesto un clima de motivación, de ánimo, de tú sí puedes, claro que tú sí puedes, la persona sin duda se va a convertir en un mejor lector y va a desarrollar procesos de compensación, de los cuales quiero hablar un poquito más adelante. Bueno, vamos con los mitos, vamos con los mitos. Mito número uno: no sabe leer porque le falta capacidad o no es inteligente. Lamentablemente son etiquetas, son términos de discriminación, de exclusión, términos peyorativos. No sabe leer, pobrecito. Pobrecita no sabe leer. Es que es como tontito, es como tontita. No puedo ni decirlo, no puede ni salir esto por mi boca, pero es un mito. ¿Porque es un mito? Porque está comprobado y lo dice la definición del trastorno específico de aprendizaje con dificultad en la lectura, dislexia, lo dice la definición. En la dislexia, la persona, el sujeto, el individuo, tiene un coeficiente intelectual promedio. Promedio. Aquí no hay discapacidad intelectual. No hay discapacidad intelectual que quede claro, porque hay que estar claro en esto que estamos estudiando para poder acercarnos a lo que llamamos nosotros un diagnóstico diferencial. Diferencial. Se diferencia de, no es discapacidad intelectual. La persona es totalmente capaz. Tiene su intelecto intacto. Incluso más adelante viene otro mito que ustedes quizás se van a sorprender. Vamos a ver. La dislexia se debe a un problema de visión. El niño no lee porque ve mal. Ya, listo, mamá, listo, papá. Lo derivaron al oftalmólogo, le hicieron sus pruebas de visión y el niño la visión 20/20.
Creo que así se dice, 20-20. No es un problema de visión la dislexia. En los años 70 e incluso, y no me van a sacar la edad por la cédula, cuando yo me formé como psicopedagoga, todo lo que se estudiaba en relación a la dislexia era de problema de percepción visual. Todo lo que yo aprendí en aquellos tiempos tenía que ver con que la dislexia se relacionaba directamente con un problema de percepción y discriminación visual. Eso ha cambiado gracias a 20, 30 años de estudio de los neurocientíficos. Amo a la neurociencia porque la neurociencia ha venido a cambiar todo lo que teníamos nosotros en educación. Y me encanta porque si no hay un aprendizaje emocional, no va a haber tampoco un aprendizaje cognitivo. Están totalmente relacionadas la emoción con el aprendizaje. Por eso es que todos tenemos lamentablemente malos recuerdos de docentes que nos marcaron la vida para lo negativo, pero también tenemos, a Dios gracias, tenemos recuerdos de docentes que nos marcaron la vida hacia lo positivo, ¿sí? Bueno, estamos claros, la dislexia no es que no tenga esa persona capacidad, no es que es un tontito, no es que, ay, es como tapadito y tampoco es que tenga un problema de visión. Otro mito. Vas a dejar de tener dislexia. Ya lo he dicho bastante en este tiempo que llevo conversando con ustedes. Bueno, que estoy hablando yo solita, parece un monólogo. Ya dentro de un ratito abro los micrófonos. Un día dejarás de tener dislexia. Bueno, esto no es una situación de que yo la quiera resaltar como algo negativo, ¿sí? No, sino que para poder comprender, recordemos que si viene del neurodesarrollo, y más adelante vamos a entender por qué se dice esto desde el punto de vista de la neurociencia. Es una condición que va a acompañar a la persona. Entonces, usted va a compensar, usted va a recibir intervención, abordaje, tratamiento, como le quiera llamar. Por supuesto, va a superar dificultades, pero usted siempre va a tener esta condición de la dislexia. Es hasta ahora es lo que se está hablando sobre dislexia. Otro mito, la dislexia es solo invertir las letras. Sí, el niño es disléxico, porque veo que al tomar el dictado confunde la B con la D. El niño es disléxico. No puedo hacer yo un diagnóstico solamente limitándome a que como el niño confunde la B con la D o la P con la Q, aquí yo me voy a detener. Aquí estoy yo. Dejé de compartir y les voy a mostrar en este momento un objeto que tengo en mi mano. ¿Qué ven todos? ¿Qué ven? Si la coloco así, como la coloque, es una tijera, ¿cierto? La cambié de posición, ahí está, me está escribiendo María Auxiliadora. Si yo la coloco así, es una tijera. Si la coloco así, horizontal, vertical, con las orejitas hacia arriba. Si la pongo de cabeza, con las orejitas hacia abajo, es una tijera. Bueno, eso pasa con el cerebro de la persona disléxica. Esta persona, el individuo, está viendo la letra B y la letra D. ¿Y qué está pasando? No la logra discriminar porque su mente está haciendo un reconocimiento visual de una globalidad, que eso es lo que está viendo. Un palito o una línea, como le quieran llamar, con en la parte inferior tiene una media circunferencia. No logra discriminar cuándo es B, cuándo es D, cuándo es P, cuándo es Q. Porque esto sí está siendo real. Esto siempre va a ser una tijera. Pero entonces me dicen que si el palito le pongo la barriguita hacia el otro lado es B. Si le pongo hacia acá es Q. Si le cambio así es un enredo. Volvemos con el enredo. Volvemos con el enredo
que yo les mostré a ustedes al principio. Porque ahora, imagínense que yo hubiese tomado letras, no sé si alguno de ustedes aquí ha estudiado mandarín o japonés, no sé, pero imagínense que yo les hubiese colocado a ustedes letras del japonés y les dejo ahí. Tampoco hubiesen podido descifrar el código. ¿Por qué? Ese que yo les coloqué, después les di la solución. Yo les di la solución. Pero ¿por qué no hubiesen podido? Porque no conocemos ese código lingüístico fonético. No conocemos ese código lingüístico fonético. Y es en primer momento que estoy aquí mencionando esta palabra fonética. Y no es que se me había pasado, sino que hay tanta información que dar. La dislexia es una dificultad. ¿Dónde? ¿De qué? En el procesamiento fonológico del lenguaje. Ahí está. En el procesamiento fonológico. Miren que nosotros, eh, a ver, piensen en un gato, piensen en un gato. Yo tengo un gatico aquí que viene a visitarme, que no es mío, me viene a visitar por comida. ¿Cómo maulla ese gatita? Por comida. ¿Pensaron en el gato? Ajá, pensaron en el gato. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les vino a la mente? Les vinieron las letras de la palabra gato. Ah, mire, esto está demasiado bueno. Esto está demasiado bueno. Yo tengo que escucharlos a ustedes. Tengo que escucharlos a ustedes. A mí me faltan habilidades tecnológicas. Tengo que escucharlos a ustedes. Solo la imagen, solo la imagen. ¿Ya? Solo la imagen me dice por allí. Bueno, ahora pido ayuda para que me vengan a colaborar con esto. Solo la imagen. Ninguno de nosotros, ninguno, eso ahí me está escribiendo, Olga me escribe solo el gato. Ninguno de nosotros vio en su mente la palabra gato, Gato. Y esto que yo les estoy diciendo, esto que yo les estoy diciendo, ya, por ahí me vinieron a ayudar. Y esto que les estoy diciendo es fascinante, porque llegué a otro punto que es demasiado un divertido. Un punto que es fundamental para entender la dislexia y para entender cómo leemos, que aún no hemos llegado allí. Todos vimos un gato negro, uno marrón, uno gris, mi gato que yo tengo, el gatito que acabo de ver. ¿Mm? Mire, allí alguien me dice que vio la palabra gato. Qué interesante, qué interesante. ¿Sí? Lo vi blanco con negro. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Vimos estas letras, Gato. Bueno, allí viene otro error de cuando enseñamos a leer. Por favor, por favor, los 74 que estamos conectados, si son docentes, si son mamás, si son papás, si son una abuelita, por favor, no enseñen el abecedario para iniciar en la lectura. Y ustedes me dirán, saquen a Sol, ¿cómo es posible que Sol nos dice ese disparate? Está comprobado científicamente. Confundimos al cerebro, lo confundimos cuando enseñamos que esta letra se llama M y esta se llama T y esta se llama P. No es que no vamos a enseñar nunca el abecedario, lo vamos a enseñar, pero no cuando iniciamos.
Cuando iniciamos y cuando estamos comenzando a enseñar a leer, y todavía no estamos hablando de dislexia, tenemos que comenzar por el entrenamiento fonológico. De ahí que entonces yo les decía que la dislexia es una dificultad en el procesamiento fonológico. Lo que ustedes hicieron de ver la imagen del gato, esa es la ruta visual a la cual se tiene acceso a la lectura a través de dos rutas. Hay dos caminos. Es como que si usted va manejando, ¿sí? Acuérdese de esto. Estamos tratando de enseñar de manera significativa. Usted va manejando y si usted agarra la ruta de la imagen del gato, ese gato hermoso que se imaginó, ese gato persa, ese siamés peludo que parece un peluche, esa es la ruta visual. Tiene significado para mí. Si a mí me dicen árbol y yo enseguida pienso en el árbol, veo el árbol en mi mente. Manejando me voy por la ruta visual. Si me voy por la ruta fonológica, ¿cuál sería esa ruta fonológica? La que tiene que ver con los sonidos. Nosotros tenemos una gran virtud, somos sortarios, tenemos suerte los que hablamos español. Uno de los neurocientíficos que tiene más avance en esta área, a lo mejor yo me equivoco en pronunciar el apellido porque es un francés, sí sé el nombre, Stanislas Doen. No sé si lo dije bien, pero este señor es una eminencia y se ha abocado los últimos 20 años a estudiar la dislexia, el proceso de la lectura y lo que hace nuestro cerebro. Y él, en una de sus conferencias, expresa que para nosotros es muy fácil aprender a leer. Ta, 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 tan, todos quedamos locos. Es muy fácil aprender a leer nuestro idioma. ¿Por qué? Porque es transparente. Hay una asociación de grafema. Cuando yo diga grafema, gráfico, la letra es lo gráfico. Y hay una asociación directa con el fonema, cómo suena. Esa letra que todos llamamos P suena como cuando usted destapa la botellita de la Coca-Cola. Suena, y esa letra que todos enseñamos, mamá, mamá, suena como el mugido que hacen las vacas. Y la L que todos enseñamos, la L del oro, la L del oro, suena L. Todo esto, las maestras de infantil, las maestras de inicial, las maestras de preescolar, tienen que abocarse año y año y año y vez tras vez a enseñarlo, porque es una competencia hermosísima hacerse experto en la conciencia fonológica. Yo tuve una colega, yo tuve una colega que ella decía, cuando los niños yo no sé si en su país cantan esto, pero en mi país lo cantan. París se quema París. París se quema París. París se quema, se quema, se quema, se quema París. Por la A, por la A. Usted, donde haya vocal, sustituye por A. Para sacama, sacama para sacama, sacama para sacama, 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 para por la E. Y no voy a seguir cantando porque esa maestra que era, todo el mundo quería que su hijo estudiara con ella, el primer año de básica, que en el país donde estoy es segundo, los niños de ese grado tenían 6 añitos. Ella decía, cuando mis estudiantes ya logran hacer esto,
Gracias. Están listos para leer y sabiduría, sabiduría total, porque es una competencia fonológica. Por eso yo quise detenerme. Por eso yo quise dejar de compartir y seguir echándoles mi historia y seguir echándoles el cuento y lo encantadísima que estoy de poder estar aquí hablando con ustedes hoy de dislexia. ¿Mm? Voy a seguir compartiendo a ver qué más tengo por allí. Sigo compartiendo. Ya estamos claros que dislexia no es solo invertir las letras, porque antes en la definición nos aclararon que también hay dificultades en la velocidad, en la fluidez, en la precisión con que se leen las palabras y finalmente en, por supuesto, un área que es de demasiada importancia, que es la comprensión de la lectura. Bueno, ¿qué otro mito tenemos? Definitivamente, este hay que erradicarlo 100%. La dislexia es una enfermedad. No es una enfermedad, no tiene nada que ver. No hay una pastilla, no hay un tratamiento, no se diagnostica mediante una prueba de sangre o ni siquiera un escáner cerebral. Se hacen escáneres cerebrales para ver la actividad que realiza un disléxico o un no disléxico cuando lee, pero no es que se diagnostica. Se diagnostica, lea, ¿qué dice aquí? Son pruebas estandarizadas que están diseñadas eh, para esto, para lo que es evaluar no solamente la fonética, sino también se evalúa la sintaxis. Hay una parte muy interesante de las pruebas de dislexia que a mí me encanta, que es la de pseudopalabras, es decir, son cosas locas, palabras que no tienen sentido y la persona tiene que leerlas, ¿ok? Allí vamos a ver de manera perfecta, magistral, diría yo, cómo las personas disléxicas siempre van a utilizar la ruta visual. Recuerden, la ruta visual, la de la imagen. Incluso muchos de ellos memorizan, hacen como un input, como ahora se utilizan mucho las flashcards, memorizan la palabra, es decir, la globalidad. Pero si usted le pide leer de pronto un material donde hayan palabras desconocidas, ahí es donde el disléxico o la persona con dislexia va a tener su desafío. Si no ha recibido una intervención, si no ha recibido un abordaje adecuado, también por supuesto hay que acotar eso. Creo que esto es uno de los últimos mitos que les presento la noche de hoy y es que las personas con sobredotación o altas capacidades no pueden tener dislexia. Nada más falso que esto. Por supuesto que las personas con un alto nivel intelectual pueden tener dislexia. Y esto es lo que me aclara que el nivel de inteligencia no es directamente proporcional con la capacidad de lectura. ¿Ok? No es directamente. ¿Ok? Porque si no, entonces no pudiera nunca tener una persona con alta capacidad, con un coeficiente intelectual que supera el 130 y con altas habilidades de creativa y alta implicación en la tarea que realiza, no pudiera tener dislexia. Cuando tenemos estamos ante estas situaciones, hablamos de doble excepcionalidad. La persona puede tener un diagnóstico de altas capacidades y tiene un diagnóstico de dislexia. ¿Qué tienen que hacer los especialistas? ¿Trabaja uno y otro no? No, los debe trabajar los dos. Debe abordar las características o las necesidades que tiene una persona con altas capacidades y debe abordar las necesidades que tiene una persona con dislexia. Hasta la edad de 6 7 años, por supuesto, hay lectores precoces, pero habría que ver cuál es el nivel de lectura que tienen a los 5 a los 4 a los 3 personas con altas capacidades que leen a los 2 y medio, a los 3 a los 4 años. Pero lo que esperamos promedio, a nivel promedio, es que un niño de 6
7 años ya esté leyendo. En ese tiempo, él está aprendiendo a leer, pero después él va a aprender a través de la lectura. Él va a aprender geografía, historia, filosofía, ciencias naturales, ciencias sociales. Va a aprender cuentos, historias, mitos, fábulas. ¿Mm? Por eso es que es tan importante la lectura. Bueno, creo que han quedado claros. Bien, ¿qué viene aquí? La oralidad versus la lectura. ¿Qué pasa? Porque yo les presento a ustedes en el centro estas dos palabras, estas dos actividades del ser humano, la oralidad. La lectura se instauró a través de un código alfabético. A través de símbolos, el ser humano en una determinada etapa de la historia comenzó a sentir la necesidad de comunicarse a través de lo escrito. Los fenicios diseñaron su alfabeto para su comercio, para su comercio. Y ese alfabeto fenicio, por supuesto, no fue el primero. Estamos hablando desde la escritura cuneiforme, desde mucho tiempo atrás, de las inscripciones en las cuevas, talladas en piedras, el papiro, y bueno, esto no es una clase del origen de la escritura y de todo lo que fue pasando. Pero justo allí es cuando, si hay algo escrito, algo tengo que hacer yo con eso. Tengo que leerlo. Y mi cerebro, viene la gran pregunta. ¿Estaba el cerebro preparado o no para leer? ¿Viene el cerebro preparado para leer? Ustedes quizás van a quedar sorprendidos. No, no, no venimos con un área específica. Esta área es la que se encarga de la lectura, única y exclusivamente. Y por eso es que hablamos de dificultades, de dislexia. Y no todas las personas que tienen dificultades para la lectura, quiero aclarar, tienen dislexia, porque puede tener dificultades en la lectura por otro motivo, porque el método de enseñanza haya sido inadecuado, porque no haya tenido unas oportunidades educativas cónsonas para un desarrollo, porque existan adversidades. Hay adversidades en el ambiente, a veces familiares, a veces socioeconómicas, y todo eso sin duda puede hacer que exista una dificultad lectora. Pero esa dificultad lectora no siempre es dislexia. Por eso hay que ir con los especialistas y debemos tener una información concreta y sólida de lo que abordamos. Vuelvo yo a este punto y leer dónde encaja en este rompecabezas. Nos comunicábamos era a través de la oralidad. Todo era oral. Y para eso nuestro cerebro sí viene preparado. Vuelvo a dejar de compartir. Para eso nuestro cerebro sí viene hermosamente preparado. Viene preparado para sostener la cabeza, para girarse de cúbito supino a cúbito prono, para sentarse, luego para gatear, para caminar. Y, ay, qué bello mi niño, qué hermoso. Y luego comienza, gugu, le ve la boca al papá cuando habla, le ve la boca a la mamá y comienza a imitar sonidos. Y de los sonidos guturales viene el balbuceo, está por ahí el balbuceo, aparecen las primeras palabras, luego esas primeras palabras se van haciendo cada vez más, y no soy experta en lenguaje, con todo el respeto que se merecen las especialistas en lenguaje, pero los que hemos tenido hijos, los que hemos estado cerca de niños, sabemos que cómo es el desarrollo cuando no hay de pronto alguna condición que lo afecte, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo esperado del lenguaje? Todos fuimos diseñados para la oralidad.
fuimos diseñados para hablar, fuimos diseñados para hablar. Pero los últimos estudios han revelado que nosotros no fuimos diseñados para leer. ¿Qué les parece? Una locura, una locura. ¿Y cómo han llegado a esto los neurocientíficos? Bueno, ellos llegaron por supuesto, personas. Hay un caso de que trató un neurólogo en el cual después de una lesión neurológica, el paciente hablaba, es un paciente que antes leía, pero después de una lesión neurológica perdió totalmente la lectura. Él hablaba, reconocía objetos, los nombraba, pero no podía leer. ¿Ok? A raíz de esas investigaciones, el tema es demasiado interesante y son neurocientíficos que tienen artículos, artículos y más artículos y usted, bueno, se fascina leyendo. Se queda abismado. Ya no hace comida, ya no hace más nada, ya no trabaja, ya no atiende, ya no sale, solamente leyendo. No, 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 tampoco queremos exagerar tanto, ¿sí? Pero justamente, sí, sí, ustedes lo pueden buscar, el francés que les cité, tiene un libro ahora muy famoso, El cerebro lector, si no me equivoco. Recuerden, Stanislas. Y el apellido se escribe, lo voy a deletrear, Dehane. Se pronuncia en francés Doen. Ahí me están diciendo que lo escriba. Ya lo voy a escribir. Bueno, pero vamos a habilidades, habilidades de deletreo. Dehane. Ese es el apellido. Y el nombre, Stanislaas. ¿Ok? Bueno, y también hay una investigadora que me encantan sus aportes. Ella es una española, Luz, Luz, Luz Reyo, así como escuchan, Reyo, en lugar de bello con ¿ah? Estamos haciendo fonética, Reyo, en lugar de bello, Reyo, Luz. Es una española. Ah, mire. Sí, tenemos que comunicarnos, sí, wow. Ujú. Y fíjense ustedes que Luz actualmente es doctora en informática, es investigadora, ella está enfocada al tema de la dislexia, es investigadora. Incluso ahora la nombraron, la Casio tiene un programa de mujeres científicas y a ella la acaban de nombrar una de esas mujeres científicas porque ha hecho unos estudios bellísimos en personas con dislexia y han ayuda hacia estas personas con dislexia a través de la tecnología. Bueno, se las recomiendo, búsquenla, busquen, lean sus artículos, escuchen sus entrevistas porque son maravillosos. Ella más que nadie porque vive con la dislexia. Ella es disléxica y fíjense ustedes, entonces no hay límite. Es doctora en informática y es científica, especialista en lingüística, imagínense ustedes. Tiene dislexia y es especialista en lingüística y ha dedicado toda su investigación hacia buscar entender la dislexia y buscar mejoras para que las personas con dislexia puedan superar sus dificultades. Vamos a ver por dónde iba. Otro mito que tenemos es que tiene dislexia porque no se esfuerza. Ya eso estamos claros. No es que tiene dislexia porque no se esfuerza. Todavía no hemos visto. Este lo vimos, que las personas con sobredotación o altas capacidades no pueden tener dislexia, ya saben ustedes que sí, y estábamos aquí, la oralidad versus la lectura. ¿Qué hace el cerebro humano? ¿Qué hace el cerebro humano para leer? Bueno, una maravilla. Él dijo, nada, me pusieron este código aquí al frente y yo tengo algo que hacer para descifrar este código.
No me vino una estructura diseñada exclusivamente para eso. Yo me voy a valer de las estructuras que ya tengo, me voy a valer de lo que ya tengo y voy a hacer una reacomodación de algunas áreas que ya no necesito. Eso lo descubrió el doctor, el francés que yo les digo, Doen, en laboratorio. Descubrió todo eso y voy a hacer como ya no uso esta cartera, ya yo no la voy a usar para salir. Ahora yo voy a usar esta cartera, por ejemplo, en mi casa, yo voy a usar ahora esta cartera es para guardar estos pañuelos. El cerebro hace algo parecido. Hay un área del cerebro en los bebés que es la que se encarga de reconocer los rostros. Por eso es que el bebé, cuando ve a la mamá, se derrite. Y a la mamá le hace todo. A la mamá le hace puchero y con la mamá se sonríe y con los demás no quiere nada. Y nada más quiere con su mamá. Bueno, esa área que ya no estamos utilizando mucho con la misma intensidad para reconocer rostro, esa también está implicada en la lectura. ¿Cómo es posible, Sol? Bueno, esto es posible porque la lectura es una adquisición cultural. Esto es una belleza. Yo estoy que salto, que brinco de la emoción. Ya no como, ya no duermo, ya no vivo. Bueno, es hermoso porque sobre todo hemos visto cómo la neurociencia nos ha ido con sus laboratorios, con sus investigaciones. Qué bueno cuando invierten capital realmente para investigar en las universidades, en los ministerios de educación superior de los distintos países. Qué bueno cuando invierten en investigación porque nos vienen a aclarar tantas dudas y nosotros ahorita somos quizás un pequeño grupo, ya somos apenas 35, pero de estos 35 antes éramos 70, va a salir muchísima gente en seguir difundiendo y en seguir trabajando y van a querer seguir leyendo y van a querer seguir investigando sobre este tema y ver cómo realmente pueden ayudar y seguir ayudando, pues. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Vamos a la imagen. Él hace una red neuronal, él conforma una red neuronal y por acá se las voy a mostrar. Él conforma una red neuronal y aquí está el cerebro que lee, ¿ya? Bueno, más o menos les voy a dar una pincelada así rapidita. Lo que está en verde es el área occipital, ¿verdad? Bueno, ese se le dicen la caja de letras. Es el primer camino que va a tomar lo que está escrito, ¿no? Se ven las letras, ahí se están viendo las letras en el área occipital. Es lo primero, es un input visual, es una entrada visual, ¿verdad? Bueno, esa corteza occipital contiene el área relacionada con la forma visual de las palabras. Lo que ustedes ven en azul es la corteza parietal, que junto con la parte inferior frontal, el frontal quedaría aquí. Aquí abajo es el occipital, donde estoy moviendo el cursor. Por acá está el parietal y por aquí está la parte frontal. Lo que es el parietal junto con la parte inferior frontal, ellas juegan un rol importante en el procesamiento fonológico y semántico de las palabras. ¿Ya? Y en la parte temporal tiene que ver con la formación de los sonidos del habla. La parte temporal es justo aquí arriba de nuestras orejitas. Ahí tenemos la parte temporal. ¿Qué sucede? Bueno, todas esas áreas son especialistas también tienen otras funciones anatómicas y estructuralmente, pero todas ellas actúan en conjunto, en red, hacen una red como en computación, una red de computadoras y ellas hacen un trabajo en conjunto para que nosotros podamos leer. Por eso es que el proceso, ay, me está hablando alguien. Sí, por eso es que el proceso de lectura no es cualquier cosa como nosotros creemos. No, ya, pero que leas, eso es fácil, ya, pero dale, pero apúrate, muchacho, y le dan por la cabeza. Y aquello se forma un desastre porque no aprende a leer. Es una gran adquisición, es una adquisición maravillosa la lectura. Miren que el proceso que no vino diseñado el cerebro así ya para leer,
pero de una manera perfecta, dijo, esta área va a trabajar con esta se encarga de lo visual, esta se encarga de la integración y esta se encarga del procesamiento fonológico y semántico, y ustedes todos en conjunto y ¡pum! Leyó y comprendió. Qué belleza. Ahora, otros hallazgos, la universalidad de la dislexia. Usted es disléxico en español, usted será disléxico en chino, será disléxico en inglés, será disléxico en cualquier idioma, ¿ok? Porque esto no es que es disléxico por el idioma que está intentando aprender. Usted es disléxico porque eso está en el cerebro, ¿sí? Bueno, ya estamos cerquita de terminar. Por ahí me preguntan, 10 minutitos más, ya vamos a terminar. Entonces ya pudimos entender y ver las estructuras que están implicadas cuando leemos. Ahora, si no me equivoco, la próxima diapositiva, ok, aquí está, en el lado derecho de mi computador está el área que se activa en la dislexia. Noten que en el lado izquierdo están las tres áreas activadas. ¿Qué sucede en la dislexia? Hay una reducción de la actividad. Incluso las otras áreas pueden no activarse. O se activan muy poco, o se activan muy poco, o simplemente no se activan. Entonces allí es cuando estamos hablando de dislexia. Esto se ha podido observar en estudios de neuroimágenes a través de resonancias magnéticas funcionales y vienen haciéndose estudios desde el año 1996. Bueno, ¿qué hacemos ante la dislexia? Eso, ya estamos terminando. ¿Qué hacemos ante la dislexia? Bueno, sí, tenemos un caso de un niño, el hijo de mi sobrina, el primito, el vecinito, el nieto, que estoy preocupada, preocupado porque tiene, no es que tiene 6 años y no lea, no, por favor, todavía no. Hay que dejarle que complete su desarrollo evolutivo, por lo menos sus 7 años, ¿sí? Si ya pasó los 7 años, sí, y está entrando en 8, y ahí sí puede ser ya un poco ya más preocupante y que se vean las deficiencias en el deletreo. Por supuesto que usted algo hoy enseñó y ya mañana pues no se acuerda. Entonces allí vamos a buscar a un especialista para que haga la evaluación, ¿ya? No nos quedemos de brazos cruzados, sino busquemos un especialista para que evalúe. ¿Qué podemos hacer si tenemos niños pequeñitos en casa? Bueno, nosotros podemos hacernos unos expertos, así como esa cancioncita que antes les entoné. Las rimas, practicar rimas es fabuloso con los niños. Por supuesto, el aprender canciones. ¿Ustedes han puesto, si han estudiado el abecedario en fonética? ¿Sí? ¿Han visto cómo es el abecedario en fonética? O. Es lindo. Bueno, eso tienen que aprenderlo nuestros niños antes de aprender A, B, C, D. Eso, con eso no hacemos nada. M, N, Ñ, O, nada. Con eso no hacemos nada. Eso nos sirve después para otras cosas, pero no nos sirve realmente para desarrollar el procesamiento fonológico. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la dislexia es parte de la vida, que podemos tener un primo, un sobrino, un vecino, un compañero de trabajo. Y usted allí sentadito se pregunta, una persona dislexia siguió avanzando, bueno, tiene una lectura ahí más o menos, pero como hoy hay tanta tecnología, hay tanta tecnología, tanta informática, tiene el corrector ortográfico. Hay de todo hay convertidor de voz a texto, de texto a voz. Y bueno, ya superó, salió del colegio, salió del liceo, llegó a la universidad y en la universidad se hacía el loco cada vez que lo mandaban a leer. Él decía, no, yo hago la presentación, pero evadía totalmente leer en público. Bueno, imagínese esta persona también cuando llega a un centro de trabajo y le hacen estas pruebas psicométricas para ingresar a un nuevo puesto de trabajo y resulta que ahí puede ser donde venga a verse la magnitud de tener una dificultad
de aprendizaje como lo es la dislexia. Entonces, esto no es cualquier cosa, esto hay que seguir visibilizando, hay que seguir sensibilizando y esto es un tema que puede ser absolutamente de todos. Otra cuestión que quiero acotar. Los últimos estudios han revelado que son personas, las personas que tienen dislexia, no se sabe exactamente si es la causa o si es la consecuencia, ¿ya? Pero las personas disléxicas tienen una gran capacidad visoespacial y son personas impresionantemente creativas. No se sabe si es causa o consecuencia. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No se sabe todavía, se sigue estudiando, pero sí se habla de que el 35% de los emprendedores en Estados Unidos son disléxicos. Por supuesto, también hay muchos ejemplos de genios de la humanidad, de inventores, de personas destacadas en X y área del conocimiento que se sabe que tuvieron dislexia. Pero no quiere decir que yo ahora, ay, mi hijo tiene dislexia, no importa que mi hijo tiene dislexia porque Einstein también tuvo dislexia y mi hijo ahora va. No, tengo que manos a la obra, tengo que acción, que voy a hacer. No que porque me dijeron que un sabio, porque no hay nada más frustrante para un niño que ver que sus 29 compañeros de aula avanzan en la lectura y él no. No hay nada más frustrante para un niño ver que saber que estoy pidiéndole a Dios, rogando que la maestra no me diga, pase Juanito a leer en voz alta frente al grupo. ¿Ya? Entonces, esto sí es una cosa seria, es la dificultad de aprendizaje más común que hay, más común, más común. Lo que pasa es que está infradiagnosticada porque se ha dejado pasar. No, bueno, lee regular, lee ahí, lee más o menos, lee lento, ¿ya? Ok, sé que aquí estamos conectados muchísimos que somos biomagnetistas. Bueno, para todos mis colegas biomagnetistas, el que no sea biomagnetista, bueno, nosotros practicamos una terapia de salud alternativa que es no invasiva, que actúa de manera excelente en todo lo que es el bioelectromagnetismo de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, los invito también a que puedan abordar estas situaciones de dislexia a través del biomagnetismo, porque ya sabemos que son todas las áreas del lado izquierdo que están implicadas. Entonces estamos hablando de occipital, estamos hablando de parietal, estamos hablando de área temporo-occipital y también han demostrado los estudios deficiencias en la materia gris y en la materia blanca. Entonces, con imanes, para los que no saben, el biomagnetismo utiliza imanes, es una técnica no invasiva con imanes que coloquemos en estas áreas, por lo menos en el cuerpo calloso, para trabajar lo que es la interconectividad entre los hemisferios, nosotros podemos hacer con una técnica no invasiva lo mismo que hacen con técnicas que dicen que no son invasivas, pero sí son, porque por lo menos existen esta que es la transcraneal, pero eso aplica una pequeña corriente. La corriente, por supuesto, es prácticamente, no se siente, pero son terapias que utilizan unas corrientes muy suaves. Y bueno, nosotros no aplicamos esas corrientes, sino simple y llanamente, ahí está nuestro profesor Polo Polo y el cuerpo calloso está dándonos ese punto de biomagnetismo, Polo Polo y cuerpo calloso para lo que es la conexión entre ambos hemisferios y trabajar todo lo que es área del lenguaje. Está afectado en la dislexia el área izquierda, temporal, temporo occipital, parieto occipital y la parte inferior frontal, ¿ok? La parte inferior frontal. Por eso es que estamos aquí con polo polo, temporo aquí, la parte temporal, temporo occipital, parietal y occipital, porque esas letras entran por el área occipital. Bueno, entonces, muy agradecidos nosotros por su conexión. Cualquier duda que tengan, cualquier asesoría para instituciones educativas en sus lugares de los cuales se estén conectando. Nosotros también damos asesorías a instituciones educativas online, por si estamos en países diferentes y si están aquí en el Ecuador, podemos hacer las visitas a las instituciones y damos asesorías
particulares, tanto online como personalizadas. Así que me gustaría que participen, si algunos quieren participar ya para despedirnos. Para mí ha sido un gran placer, me gustaría escucharlo, aunque sea, muy bien, cómo no, perfecto, por ahí estoy leyendo a algunas personas que me están escribiendo y pueden seguirnos. Déjenme ver cómo vamos en el chat. Ahí está, Cori Lozada ha compartido el link del Instagram. Pueden seguirnos en Psicop Cerebro. Nosotros somos un derivado de Biovenecu. Psicop Cerebro también es Biovenecu, también es biomagnetismo en acción, también es biomagnetismo aplicado en el autismo y no solo en el autismo, sino en los casos de TDAH. Ah, por cierto, sé que ustedes son unos grandes estudiantes, pero la comorbilidad más común en la dislexia es el TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Es la comorbilidad más común en encontrar. ¿Ya? Bueno, si alguno desea. Sí, tenemos polo polo de los pares biomagnéticos, polo polo, cuerpo calloso. También podemos trabajar lo que es occipital, parietal, es decir, mandarle esa conductividad allí de electrones, mandarle esa conectividad allí de electrones. Igual nosotros hacemos el rastreo, pero es importante conocer así como nosotros somos unos expertos por nuestros profesores en la parte del autismo ante el trastorno del neurodesarrollo, el espectro autista, también nosotros somos ahora unos expertos en dislexia, ¿ya? Somos unos expertos y podemos ayudar. ¿Qué hace la terapia del biomagnetismo? Bueno, al nosotros trabajar esas zonas, estamos trabajando esas áreas de la corteza cerebral, estamos enviando esa conductividad y cuando la persona va a terapia, no, el objetivo que lograba en 2 semanas lo logra en uno y el objetivo que lo lograba en 4 o 5 sesiones lo logra en dos, ¿ya? Entonces, sí, por ahí. Sí, no en todos los casos se presenta TDAH con dislexia, no. En un alto porcentaje que tienen dislexia pueden llegar a tener también TDAH. Es la comorbilidad como más común, pero no es que todos, no se habla de un 100%. Bueno, si alguno desea intervenir, ha sido maravillosa la jornada, ahí está. Recuerden seguirnos por el Instagram. Sí. Ah, por favor, por ahí me hablan de una persona, un adulto mayor. Bueno, está comprobado, esta es una parte hermosísima, otras más de las que yo digo que son hermosas, que el cerebro cambia gracias a la plasticidad, a la neuroplasticidad, el cerebro cambia. Así que eso de que era un refrán coloquial, loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira, eso es mentira. Igual aprende un niño a leer como puede aprender a leer también una persona adulta o si la persona adulta es disléxica y nunca recibió una rehabilitación, la puede recibir y esto es tan maravilloso que si le hacen un mapeo cerebral se va a ver cómo esas 3 áreas que yo les mostré, occipital, parietal y el área inferior frontal cambian totalmente. Después de la intervención, estas áreas cambian. Eso es fascinante lo que están haciendo esos neurocientíficos por ahí. Sí. Aquí está, José Díaz nos ayudó. Gracias, José, por escribirnos allí sobre Doen, ese neurocientífico cognitivo. Sí. Y tiene un libro de más de 400 páginas espectacular. Sí. Bueno, entonces, el amor, el amor, la confianza, el agradecimiento para ustedes. Muchas gracias ajá, por ahí me está levantando la manito alguien. Sí, Rocío, Rocío. A ver, Rocío. Hola, muchas gracias. Veía su clase, la compasión, la comprensión, la dedicación y muy, muy lindo. Mi pregunta
bueno, yo soy bilingüe, Ujú, ah, y mis padres son hispanos y a los 4 años nos mudamos a Fort Lauderdale. ujú, Entonces, y yo siempre estuve no me acuerdo ni cuando aprendí el inglés y no sé cómo se me pegó el español. ujú, Pero mi papá es mayor que mi mamá, tiene 84 años ujú, y él nunca aprendió a leer. Y a mí me costó mucho poder leer, y yo nunca supe si era por dislexia. Me habían contado de la dislexia, pero eso siempre ha sido como una cosa tan lejana, y yo, por sobrevivir, tuve que aprender a sobrellevar todos los problemas. Y bueno, nosotros somos también testigos de Jehová, y nosotros nos reuníamos en las congregaciones, y ahí yo pude desarrollar también mi amor por Dios. Me ayudó a tener ese interés en la lectura. Pero yo siempre, a veces he tenido esa duda, que si tal vez lo he tenido, pero he llegado a los 32 años y nunca he podido sentarme como una persona como usted para que ellos me puedan diagnosticar o ayudar a saber si en mi cerebro hay ah, esa falta de desarrollo. No sé si me explico. sí, gracias, Rocío, por compartirnos tu experiencia, por la confianza. De lo que escucho, fíjate que me parece bien determinante que tu papi no pudo alcanzar esta competencia y de que tú dominas los dos idiomas, eso estamos hablando el lenguaje hablado, pero con todo y eso a ti se te dificultó la adquisición de la lectura, ¿ya? Fíjense que en el caso de español-inglés, como ya dije, está demostrado, no lo descubrí yo, pero está demostrado que somos disléxicos ante cualquier idioma que nos presenten. Lo podemos hablar, pero podemos tener dificultad en la lectura de este idioma. Y en el caso del inglés es aún más difícil porque el inglés es un idioma con muchas irregularidades. Pero como también mencioné, lo importante es que indiferentemente de la edad, si se comienza un programa de atención y de rehabilitación, pueden verse las mejorías. De hecho, tú misma lo estás manifestando cuando dices que por las asistencias continuas a las reuniones donde se lee y se lee y se sigue leyendo, por supuesto, eso fue un entrenamiento. Ya el entrenamiento para dislexia viene siendo más específico porque tenemos que centrarnos en la parte estructural de la morfología del lenguaje. En este caso, habría que ver en cuál de los dos idiomas se te hace más difícil o cuál es el que tú necesitas realmente más. Y claro que sí, indiferentemente de la edad, puedes llegar a tener una evaluación. Yo hago las evaluaciones, podemos hablar luego de eso, pero se puede hacer una evaluación en línea y es importante a veces el conocerse, porque puede ser un punto de partida y un entender muchos porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ah, ya por fin me comprendo. Muchas gracias por la confianza en Muchas gracias. compartir. No, muchas Gracias. gracias a usted. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? Bueno, acá ya es tardecita. Si no tenemos más participaciones, bueno, no me queda más que agradecerles y recordarles que estamos en... Mi número lo pueden obtener a través de, así, ahí está el link de WhatsApp, ahí veo el link, ahí está el link y está también el link para lo que es el Instagram. Bueno, muchísimas gracias, espero que sigamos aprendiendo juntos. Pueden comunicarse conmigo. Sí, sí, sí. Es que ya es un hecho de que indiferentemente de la edad, si se comienza un buen programa de rehabilitación, eso sí, no pudimos hablar con detenimiento del programa, pero los programas de rehabilitación ameritan ser constantes, constantes e intensivos.
constantes e intensivos. O sea, no sirve yo hoy voy al programa y luego la semana que viene hago otra horita, no sirve. Se habla incluso de 4 horas semanales, como mínimo, pero con muy buenos resultados. Bueno, no me queda más que decirles que muchas gracias por la atención, que los quiero mucho, que el que se despide mucho es porque no se quiere ir, no se quiere ir y muy interesante y gracias por su compañía hasta el final y por sus intervenciones. Buenas noches, bye bye. En este momento voy a finalizar.